Buenos días. Bueno, vamos a comenzar el sábado 4 de julio del 2020. Son ya las 7:03. Vamos a comenzar. Los temas que vamos a contemplar hoy son 3 temas. El primer tema vamos a hablar sobre la definición en lógica. El segundo tema es la división en lógica, cómo es concebida y el tercero, cerramos con el término. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante primero estos 3 términos, porque la definición nos habla de una delimitación. La división nos habla de una fracción propiamente. Y el término nos habla de algo muy concreto, es decir, es el código que vamos a utilizar para poder comunicar una idea. Por eso es importante esto. Vuelvo a repetir, el primero, que es la definición, propiamente es la delimitación de algo, la definición, la división, pues es la parte de un todo, y el término es el código que vamos a utilizar para comunicar una idea. Entonces, en ese sentido, por eso tiene una relación muy, muy estrecha. Bueno, la definición propiamente es una palabra que se deriva de la lengua latina. Eh, Definitio se deriva de definir o definire. ¿Qué significa marcar los límites o marcar los fines? Es decir, delimitar, determinar, precisar. Esto es propiamente lo que significa la palabra definir del latín. Podríamos hablar primeramente de una exacta determinación lógica con la que se registran los caracteres esenciales y diferenciales de un objeto o el significado de un concepto de manera puntual, su contenido y sus límites. Vuelvo a repetir, se registran los caracteres esenciales y diferenciales de un objeto. También podemos entenderla como el recurso lógico el recurso lógico que permite diferenciar y buscar estructuras de un objeto. Buenos días. Buenos días, maestro. ¿Qué pudiste consultar? Estaba explicando lo que es una definición. Propiamente son 3 puntos los que vamos a ver hoy, que es la definición, la división Sí, y el término en lógica. sí, sí lo tengo. A ver, la definición es propiamente la delimitación de cualquier realidad. O sea, Ajá, gracias a la definición podemos delimitar cualquier realidad sí, que estamos definiendo.
La división es la fracción que utilizamos para diferenciar del todo. Ajá. Y el término propiamente viene siendo el código que utilizamos para referirnos a una cosa en concreto. O Sí. sea, llamamos código porque se codifica a través del lenguaje lo que nosotros queremos decir con el término. Por ejemplo, nosotros utilizamos una serie de códigos para comunicar algo. Cuando nosotros no conocemos esos códigos, entonces la comunicación no es posible. Ejemplo, los modismos de un lugar. Por ejemplo, los modismos de un lugar. Si yo no conozco los modismos de un lugar, entonces difícilmente voy a poder comunicar. Eh, ¿Sabes qué es plebe? Plebe, ¿Sabes qué? Sí. pues es como amigo, ¿no? Para referirse pues, a una persona, creo. ¿Y chiquillo? Para, pues es un niño. Escuincle. También es un niño. Ah, entonces, son modismos regionales. Ajá. Es lo mismo, plebe. Mm, Eh, Plebe es un término que utilizaban los españoles para dirigirse a otro de manera peyorativa. Es mm, decir, yo soy de sangre y él es plebeyo, o sea, mm, plebillo. Plebillo es pues cualquier raza corriente, ¿no? sí. Entonces, por ello, los modismos, pues si alguien me dice una palabra que no entiendo, es Ah, decir, si no la conozco, pues no entiendo lo que están diciendo. Entonces, por eso los códigos son importantes, que son los con los que vamos a cerrar hoy. ujú. Pero bueno, regresemos a lo que es propiamente la definición. ¿Qué es la definición? Oye, déjale, abro la tarea. Ah, sí, ujú. Sí, de hecho me salió mucha información de eso, pero ya lo encontré. La definición y el término de la ley. Bueno, dice, la tarea de definir un concepto equivale a atribuirle una delimitación con respecto a otros. La definición tiene su origen en la pregunta ¿qué es? Lo que nos lleva aún más preguntas. ¿Qué significa? En la pregunta ¿qué pretendemos responder al qué? ¿Cuáles son los métodos para aproximarnos al qué? ¿Qué, qué predica el sujeto? Es decir, ¿cuál es la propiedad que se corresponde al sujeto y solamente a él? ¿Qué propiedades forman parte de la esencia de algo? Más importante, aún qué elementos forman parte de sus accidentes y no de su esencia. ¿Cómo los diferenciamos? Estas preguntas representan el problema que pretendemos resolver. Todo estudio formal que se pretende hacer en cualquier área del estudio y ese intento tiene, sí, tiene altas posibilidades de éxito en la medida en que en la medida en que tenemos una apreciación clara de la definición. En otras palabras, debemos ser capaces de saber el qué es antes de cualquier desarrollo posterior, tal como lo plantea Sócrates en el diálogo Menón. Muy bien. ¿Cómo podrías explicarlo desde tu concepción? Y primero tenemos que tener bien en claro qué es para poder ver.
pues para poder dar como una mejor explicación de lo que es, Es correcto. ¿Por qué muchas cosas no las podemos definir? porque no sabemos exactamente lo que son. Es correcto. Muy bien, Cristina. Sí, efectivamente, no definimos las cosas porque no tenemos a veces los términos, no sabemos distinguirlo con precisión y sobre todo no tenemos, pues sobre todo la terminología para dirigirnos a determinada cosa. Ahora, ¿podemos definir algo? Sí, generalmente no definimos, generalmente lo que hacemos es describir, es decir, enunciamos ciertas características de un objeto, pero no lo estamos definiendo. Por eso la pregunta para definir es, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es? Mm, no es a qué se parece, cómo es, sino qué es tal cosa. Entonces, por eso, definir propiamente marca dos cosas. Marca límites, delimita, determina y precisa. Sí. Y entonces, eso es lo, lo importante. Ahora, una definición dentro del campo lógico es un procedimiento lógico que nos va a permitir distinguir, encontrar, construir cualquier objeto, formulando el significado del nuevo término ya existente en la ciencia. Eso es lo que va a permitirnos la definición. Es un procedimiento ordenado, es un procedimiento mental, pero es ordenado. Por eso es importante la definición. Aparte, nos va a permitir diversificar las variedades de la definición. Es decir, que siempre está condicionado por alguna cosa y nosotros vamos a poder hacer esa separación. Eso es lo que nos va a permitir la división. Por eso, e incluso en el área de las matemáticas, hablamos de una división. Es decir, un todo lo vamos a fraccionar. Ese Sí. todo, una vez que lo fraccionamos, entonces comprendemos más el contenido. Y para poderlo comprender que el resultado que yo estoy obteniendo de una división, ¿qué es lo que hago al final? ¿Qué es lo que hacemos en una división? Pues Hago sí, una comprobación. ¿Cómo hago la comprobación que el procedimiento que yo seguí es el correcto? sí, Sí, entonces, yo a través de un procedimiento vuelvo propiamente a hacer un ejercicio para verificar que el resultado es correcto. sí. Entonces, es fraccionar una cantidad, una totalidad, para saber en concreto cuál es el resultado. Entonces, por eso es importante la división lógica. De ahí que hablemos que la definición como tal es un procedimiento lógico que permite distinguir, encontrar, construir cualquier objeto, formulando el significado del nuevo término o especificar el término ya existente en la ciencia. Para eso nos sirven las divisiones. Bueno, pasamos al siguiente punto que es
la división como tal. Aquí estamos hablando de la definición Ok. desde el punto de vista lógico. O sea, la definición es un procedimiento lógico que permite distinguir, encontrar, construir cualquier objeto, formulando su significado del nuevo término o especificando el término ya existente en la ciencia. Esa sería propiamente una definición. Ajá. Pero, ¿qué es la división? Y yo encontré esto que dice, la operación lógica inversa de la clasificación es la división. Esta consiste en separar una totalidad o un conjunto en sus partes. Fue lo que usted dijo ya. Es correcto. Ajá. Entonces, la definición nos permite entender de manera codificada o a través de un lenguaje lo que es la división. O Ajá. sea, la división es otra cosa más que fraccionar las partes. Sí, Ahora, ¿hay reglas para la división? sí, dice, A ver, ¿me enuncias esas reglas, por favor? sí. Son cuatro reglas. La Muy primera, bien. la primera, la división debe estar determinada y dominada por un solo criterio. ¿Qué Dos, significa esto? em, sí, la verdad, no sé, maestro, maestro, no ocurre nada. La división, dijiste, debe estar determinada y Ajá, dominada por un solo criterio. Es decir, tú vas a fraccionar una parte de un todo, ajá, no vas a fraccionar la totalidad. no, Por ejemplo, vas a dividir una naranja, entonces la sí, naranja tú ya determinas en cuántas partes. sí, Tú vas a dividir un pastel porque hay una fiesta, entonces tú vas a fraccionarlo un pastel. sí, No hablamos lo mismo es decir, vas a determinar, o mm, sea, tú estás determinando, voy a fraccionar, no ajá, es lo mismo fraccionar una naranja que fraccionar un pastel. mm, No es lo mismo fraccionar un pastel que fraccionar una casa. no, Por ejemplo, tienes una casa de 50 metros de frente por 100 metros de fondo. ¿Cómo la vas a fraccionar? Pues la vas mm, a fraccionar en la medida que tú digas, aquí quiero una casa, aquí quiero una alberca, aquí quiero un establo, aquí quiero. Es decir, tú vas a fraccionar. Por eso sí, tú va a delimitar. Entonces, la división es determinar primero. ajá, O sea, debe estar determinada qué es lo que vas a dividir y va a estar dominada por un solo criterio. ¿En cuántas partes tú lo vas a dividir? A sí. eso se refiere el punto. Segundo, Sí, la división debe ser adecuada, es decir, no debe ser ni demasiado amplia ni demasiado estrecha. Si es demasiado estrecha, se omite enumerar especies contenidas en el concepto. ¿qué significa esto? Pues yo me imagino que si supongamos que si divides un pastel en 8 partes, no vas a agarrar 12 partes. Es muy bien, es correcto. Es como decir, esto significa que otra parte no debe abarcar, o más bien, esto significa que una parte no debe abarcar otra, Ajá, porque entonces la división estaría mal. ajá, Por ejemplo, mm, no es lo mismo dividir a una población europea que a ujú. una población africana. Digo,
¿Por qué no sería lo mismo? Porque son diferentes números y son... Son diferentes nombres, perdón, números, pero también son diferentes nombres, son diferentes lugares, son diferentes Ujú. poblaciones, son diferentes costumbres. O sea, no podemos dividirlas a la vez, tenemos que hacerlo por separado, Ajá. porque el contexto que las encierra son diferentes. A eso se refiere el punto. Ah, Por eso me dijiste, dice, la división debe ser adecuada. ajá. No debe ser demasiado amplia. Por ejemplo, tú podrías dividir 64,000 millones Ujú. entre 64, 64,500. Desde que se puede, pero sería una división con demasiados números. Que no te alcanzaría el espacio para poder Ujú. encontrar, para poder terminar y obtener un resultado. Ah, sí. Entonces, lo que se tiene que dividir por partes. Ajá. 64,000 millones entre 64,000, pues es un número, no diríamos infinito, pero pues es un número que no alcanzaríamos a dividir porque la cantidad del dividendo con el divisor pues está totalmente desfasado. Sí. La tercera regla, Dice, la eh, división debe ser continua, es decir, debe pasar de los miembros más próximos a los más remotos, de acuerdo al criterio de la división. bueno, por eso la división debe ser ordenada y gradual. Ujú. Sí. De aquí que es recomendable que la enumeración de las partes siga un cierto criterio lógico. Lo que decíamos ahorita de una división de una cantidad pues mucho, muy grande con una cantidad más pequeña. Todo tiene que ser gradual. No, no vas a dividir, por ejemplo, eh, 600,800 entre 3, No. porque no hay, tienes que utilizar más o menos algo que te permita que el resultado sea más objetivo y sea más concreto a algo que te parezca, pues que hasta en el espacio no te alcance. Sí. Y la cuarta, Los miembros de la división deben estar estrechamente coordinados, es decir, deben excluirse lógicamente. es decir, la división debe ser breve. Ajá. Eh, pues esta es una cualidad indispensable en la que se pretende facilitar con claridad el significado o el contenido de las cosas. Sí. Es lo que decíamos ahorita, no podemos nosotros dividir algo que es mucho, muy grande con algo que es mucho, muy pequeño. Tiene que ser gradual, tiene que estar pues en parte casi, casi semejante. Sí. Entonces, estas serían las reglas propiamente de la división. Ajá. Entonces, en conclusión, la división consiste en la distribución de un todo en sus partes. O sea, lo contiene todo, pero a su vez nos explica sus partes. El objetivo es propiamente diferenciar la existencia de un concepto, que es a lo que vamos a pasar ahorita. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la división?
división. Sí. Sí. Bueno, las ventajas pueden ser varias. Vamos a enunciar algunas. Por ejemplo, la división puede ser una clasificación, una división física o una división lógica o mental. Por Ajá. ejemplo, las personas pues que clasifican más esto, que tienen una clasificación mental más rápida, suelen ser los comerciantes. Te Sí. van poniendo las cosas en tu bolsa, te van 2 kilos de esto, 3 pesos de una pieza, 5 pesos, son 7, y van sumando de manera lógica hasta el final dicen, es tanto. Y tú dices, bueno, ¿y cómo le hizo? Bueno, Ujú. porque él lleva un ordenamiento lógico en base a una práctica constante. Las personas que no tenemos práctica en eso, pues nos cuesta un poquito más. Es como las personas que se les facilita para hacer operaciones mentales y personas que no se nos facilita, que tenemos que hacerlo en papel para explicarlo. Ajá. Por eso podemos decir que eh, podemos clasificar la división en división física, en división, bueno, división física y división mental. O sea, Ajá. la división física es la que recurrimos a un papel para poder nosotros explicar lo que queremos darle a conocer a la otra persona. Y es mental cuando nosotros mentalmente vamos llevando un orden y damos al final un resultado. Entonces, Sí. propiamente por eso la división puede presentarse de dos maneras, de forma física y de forma mental. Ajá. ¿Cuál es la más común? Mm, la división mental. Pues dependiendo aquí mucho de la actividad a la que te dediques. Bueno, sí. Sí, va a depender mucho de la actividad a la que tú te dediques. ¿Tú cómo le entiendes más a un profesor? ¿Que te explique o que te dé a conocer el procedimiento? Mm, yo digo que me explique. Que te explique. Entonces, Ajá. basta con la explicación. Sí. Entonces, tú aprendes de manera más mental. O sea, escuchando aprendes más que haciendo. Sí. Muy Sí, bien. pues, también me entiendo. Bueno, vamos entonces a pasar alguna duda hasta aquí sobre la división. No. Entonces pasamos al término o a los códigos como tal. Ajá. ¿Qué es un término? Voy. Déjelo. Bueno, Ay, vamos a explicarlo. ajá. El término es un signo o expresión externa de una idea. Es decir, el término siempre alude a una idea en concreto. Ajá. Eh, es decir, si nosotros no conocemos o no tenemos la idea, no podemos señalar el objeto como tal. Por eso cuando las mamás se bloquean, bien porque tienen muchas cosas que hacer, bien porque traen algún problema interior, bien porque están demasiado molestas,
que no sé si de repente la misma desesperación les gana y dice, tú Juan, tú Pedro, tú, tú, es decir, dame eso. Y dices, bueno, dame eso, ¿qué? Eso. Como no tiene el término, la persona, entonces no tiene una relación, es decir, su mente el signo, eh, no tiene el signo, tiene la idea, pero no tiene el signo, entonces por eso hay esta confusión. No sé si alguna vez te ha pasado a ti. Sí. Sí, que te, dame eso. Entonces, ¿qué? Eso, ¿no? Y te dicen eso. Dices, bueno, ¿cuál de todos? O sea, porque hay una confusión. Entonces, los términos nos ayudan para evitar confusiones. Por eso el signo es una expresión externa de una idea. Cuando yo tengo las ideas claras, entonces puedo yo identificar, delimitar, distinguir a las cosas de manera correcta. Sí. ¿Sí? Entonces, el término es un signo Sí. que a su vez tiene un significado o que yo le doy un significado. Ajá. Una vez que le doy el significado, entonces las distingo entre todas las cosas. Sí. Los significados son naturales o artificiales. Esto según como los encontremos nosotros en la naturaleza. Ujú. Porque los significados son inventos de nosotros. O sea, los significados son inventos de nosotros. No sé si me explico o te confundo. Ujú. Y bueno, es que a mí lo que yo tenía de término era muy poquito. Decía, una palabra, un conjunto de palabras que poseen una significación específica a un ámbito determinado. Es lo mismo. Sí, es que la palabra término salía término en lingüística, en la matemática, en la lógica, en el derecho, en la geografía, en el transporte, y en la mitología. Es correcto, no hay nada diferente. Ajá. Por eso hay significados naturales y hay significados artificiales. Los Mm, significados tú se los pones. sí. O sea, tú pones los significados a ese término. ¿Cómo conoces un objeto tú para sacar agua de un bote? Mm, para sacar agua de un bote Ujú. ¿Con qué sacas agua de un bote? con otro bote más chiquito. Con otro bote más chiquito. Ajá. Ese otro bote más chiquito, ¿qué significados le da a la gente? Mm, el balde para sacar agua. Balde. ¿De qué otra Ujú. manera, qué otro significado le damos? Mm, el recipiente para sacar. Recipiente. ¿Qué otro Ujú. término le damos? Mm, Aquel el, objeto que no usas de manera ordinaria y que ya no te sirve propiamente, que estás para tirarlo, ¿cómo le llamas? el que, ¿qué? Perdón. Aquel objeto que estás a punto de tirar porque ya no te sirve, pero bueno, en ese momento dices, bueno, es lo primero que tengo y lo utilizo para sacar agua. ¿Cómo le Ah, llamas? mm, la basura. Mm, al objeto que te está sirviendo, del cual te está sirviendo para sacar agua, ¿cómo le Ah, llamas? cubeta.
La cubeta es el que tienes grande para agua. Y con lo que sacas el agua, ya Mm, dijiste dos términos. Ya utilizaste dos términos. Utilizaste balde y utilizaste pues un vaso recipiente. sirve, ¿no? Utilizaste balde, utilizaste recipiente. ¿Qué otro término puedes utilizar para ese objeto? Mm, un traste, un vaso. Traste, un vaso, un cacharro. Es Ajá, decir, los términos tú los das porque el objeto que te sirve de recipiente, recipiente porque recibe, ajá, eh, tú le das el término que tú quieras. Si es, vamos a pensar, un aljibe o una alberca. Tú vas a ajá, sacar agua con una cubeta, puedes sacar agua con un recipiente, la cubeta se le puede llamar recipiente, la puedes sacar con un bote, puede ser también un recipiente, la puedes sacar con un pedazo de bote que tengas ahí, que también es recipiente, y que tú le das el título de cacharro. Lo puedes sacar con una olla donde cocen los frijoles. Puedes sacar, es decir, con cualquier recipiente. O sea, recipiente es todo objeto que recibe algo. Entonces, en este caso, tú el término que vas a utilizar, pues es el término con que quieres utilizar en ese momento. sí, O sea, tú puedes utilizar un objeto que ya no sirve, que estás a punto de tirar ese cacharro, pues ese cacharro se vuelve recipiente en el momento que tú lo utilices para una tarea determinada. Pero el término tú se lo das. Por sí, ejemplo, si un niño te cae bien, le dices pues niño. Pero si un niño desconocido te cae mal, dices chiquillo. ajá, ¿Por qué le dicen chiquillo a alguien que no es de la familia y le dicen niño al que sí es de la familia? ujú. Porque a la familia, pues, sí les cae bien y el otro no. No tiene Pero ninguna relación con el otro. a fin de cuentas es lo mismo, nada Ajá, más que el término tú lo utilizas. Y el término también pues sirve para distinguir y para clasificar. Tú distingues con un término y tú clasificas. sí, Por eso el término tú lo utilizas para expresar una idea de forma externa. O sea, todas nuestras ideas tienen una terminología para podernos comunicar con el mundo exterior. ajá, Porque si tu idea no es clara y no tiene un término determinado, entonces te pasa la confusión de la mamá. Dame eso. ¿Qué es eso? A ver, la cuchara, el plato, la olla, la mesa, la silla. O sea, ¿qué es eso? ajá, Porque el término no lo tiene claro. O sea, tiene una idea, pero su idea no es clara, entonces su término no es claro tampoco. ajá, En cambio, cuando tú tienes muchos términos, pues lógico tienes muchas ideas. Pero si tú no tienes muchos términos, entonces tus ideas son cortas. Porque el término es la expresión de una idea. ajá, Dependiendo de tus ideas van a ser los términos que utilizas. Ya poníamos el ejemplo. Cualquier niño va a decir, ay, un chiquillo, pasó un chiquillo. Y en cambio, si las personas que te caen bien pasan, dicen, ay, pasaron unos niños. ajá, Entonces depende mucho de las ideas tuyas que tengas para utilizar los términos. ajá. Entonces, el término es el signo o expresión externa de una idea. El término es un signo porque significa algo que tú ya pensaste. Porque si no lo piensas, entonces hay una confusión.
volvemos al ejemplo de la mamá. Dame eso. ¿Cuál es la respuesta más común? ¿Qué es eso? Pues, ¿qué es eso? O sea, tú Ajá, dime, ¿qué es eso? ajá, Eso que tienes allí cerca. Y pues tú dices, ¿qué? Te confundes. Porque si no te da un término, tú no puedes distinguir las cosas. Distingues las cosas cuando te dicen el término. Dame esa cuchara. Dame la cuchara. Y si no hay más cucharas, entonces te dicen, dame una cuchara. ajá, Entonces ya tú deduces con tus ideas, bueno, están comiendo, requieren una cuchara para comer. Es decir, faltan cucharas, tú lo deduces. Pero si alguien te dice, dame eso que tienes ahí, ¿qué es eso? ajá, La otra persona no tiene la idea clara, por eso no utiliza el término. Y tú, pues menos, porque si te dicen, dame eso, y te dicen, ¿no? Y se desespera la gente, eso que tienes allí. Bueno, ¿qué es eso? Entonces, en conclusión, el término nos ayuda para expresar nuestras ideas de forma externa. Si no tenemos la terminología adecuada, entonces no podemos nosotros expresar la idea. Nosotros somos los que le ponemos nombre a las cosas, como tú las llames, pero tú les pones nombre. A eso le llamamos término. ajá, Y ese término va a tener una relación muy estrecha con tus ideas. Por eso cuando una persona dice, es que dije lo que no quería decir, es que en realidad sí querías decir eso, pues sí. pero no te atrevías. Porque hay gente de repente que dice las cosas y dice, ay, discúlpame, es que no quería decirte, no quería decir eso, quería decir otra cosa. No, en el fondo sí querías decirlo. Es decir, tus términos son expresión de tus ideas que no quieres expresar. Y el inconsciente, bueno, afloró y entonces salieron a flote las ideas que tú tienes. Ajá, Entonces, en conclusión, el término nos ayuda para expresar las ideas sí, y tú le pones determinados nombres a los objetos de ah, acuerdo a tus ideas. Por eso un objeto puedes llamarlo objeto, recipiente, cacharro, cosa o lo que tú le quieras dar de nombre, porque tú le pones nombre a las cosas y esas cosas van a estar registradas con tus ideas. Cuando ajá, tus ideas son claras, significa que tus términos son muy específicos. Cuando mm, tus ideas no son claras, tus términos no son específicos. Vas a hacer un ejercicio, por favor. Eh, Creo que el tiempo ya se nos acabó. ok. Mm,